Ya estamos en la maratón de fin de año y el portal de Infocasas ideó un evento online único para ti. Mira, escucha bien. Vas a poder encontrar grandes oportunidades en venta de obra nueva para poder ser dueño antes que termine el año. Por ejemplo, Edimburgo Quiroga, apartamentos en Centro Sur con superprecio desde $84.000. Imperdible, manda un WhatsApp al 097-259-343 o ingresa a infocasas.com.uy para saber más. Bien, en el bloque anterior nuestro invitado Nicolás Guigú dejaba planteado un frente, digamos, de batalla que es mencionado internacionalmente como una posibilidad. Todo el mundo le tiene bastante temor al asunto, pero cada vez se habla más como posibilidad. Incluso se habló por líderes políticos de acá en nuestro país. ¿Qué pasa por el lado de la regularización, liberación, ¿no? de la producción de drogas para evitar o combatir de esa manera no solo el narcotráfico, sino también, y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de hoy, con toda la asociación criminal colateral del narcotráfico, ¿no? ¿Qué opinan por aquí, Pepe? Sobre ese tema en particular, sí. Bueno, yo ya lo he dicho en más de una oportunidad, a mí me interesa el tema de la salud pública, ¿no? Que considero que es un tema fundamental. Después en lo demás, creo que hay adictos que consumen y que generan que exista el narcotráfico. Y lo veo muy difícil, no es porque esté en contra de la legalización, sino veo muy difícil que alguien abandone ese negocio que permite manejar, como señalé el otro día, el 10% del Producto Bruto Interno Mundial, que lo abandone porque sí, porque los países deciden la legalización, que deberían decidirla además en su conjunto. Pero ¿por qué decís abandonar? Porque eventualmente dejaría de ser tan millonario. ¿Y cómo se legaliza si vos no abandonás el mercado negro? Digamos. Pero se refiere a la producción, pero desde la perspectiva del que produce y vende, ¿y cómo se produce cocaína para consumir acá? Como hizo el padre de Kennedy. El padre de Kennedy era un gran traficante de whisky cuando era embajador de Estados Unidos, era parte de la mafia, ¿no? Estoy hablando del presidente de Kennedy. Y era un gran traficante de whisky en fin, del Reino Unido para Estados Unidos, y después se blanqueó, la gente se blanquea y pasa a ser legal. Claro, pero ahí estás hablando de la producción. Yo creo que hay dos niveles. Por eso, yo separaría lo que es salud y la asistencia al adicto, por un lado, porque va a haber consumidores de drogas, lo hay desde que el mundo es mundo, por lo tanto, separemos ese tema, que ni que hablar que ahí también como sociedad tenemos un gran debe, pero concentrémonos de la perspectiva puramente del negocio del narcotráfico y la sangre colateral. Yo creo que hay dos niveles. Una creo que es la perspectiva filosófica, incluso, no sé, antropológica, puede decir, bueno, liberemos el consumo. ¿Tá? Y otra cosa es hacerlo como atado a la medida para combatir a estos grupos. Porque realmente pensamos que van a arrancar para las 8 horas... Toda esta lógica que tú describías, Nicolás, muy bien antes. ¿Realmente pensamos que si legalizamos la cocaína no va a encontrar otro nicho de mercado para que esa lógica siga funcionando? Yo me lo planteo desde el punto de vista operativo. ¿Cómo bajamos esto a tierra? Pero con la ley seca se blanquearon y todos los traficantes de alcohol, que era una parte importante de la élite americana, obviamente, y con eso hicieron el dinero, son ahora dueños de grandes tiendas, de hoteles, bancos, inclusive, son personas pero muy además respetables. ahí tú tenías... Se reconvirtieron. Claro, se reconvirtieron. Bueno, pero ¿quién se va a reconvertir? Los capos de los carteles, pero y toda la organización que tienen para abajo. No, y los países requieren que todos los países Claro, son empleados, como si fueran cadenas, pero ¿no? esa organización... ¿Es tan sencillo? No. Esa organización bueno, obviamente que no es tan sencillo. No es sencillo. Pero yo Esperen de a coincido... uno, por favor. Sí, Selva. No, yo coincido en que incluso los que son cooptados para trabajar en esa organización muchas veces son explotados, son amenazados. O sea, no es que lo hacen por gusto ni por placer. Entonces, la gran pregunta que me hago es, cuando uno sabe incluso que la inversión que se hace para combatir el narcotráfico es brutal por parte de los países, y después se entera de la connivencia entre los de la DEA y los propios narcotraficantes, se pregunta, ¿de qué estamos hablando? Porque si me dijera, bueno, dio resultado... Pero es un tema que habría que analizarlo seriamente, porque la verdad que el resultado no ha dado. Al contrario, se multiplica y se fagocita, diríamos, todo ese dinero que se podría destinar a educar, a participar. A tratar las adicciones. A tratar las adicciones se lo fagocita la lucha contra el narcotráfico. Después te enterás que los mismos que están luchando contra el narcotráfico están conviviendo y están coparticipando de las ganancias. Por Dios.
Pero de verdad pensamos que hay es una un lucha tema contra grave, el grave. narcotráfico. Pero que ahí está la Muy clave. grave. Claro. Porque la lucha contra el narcotráfico va a existir el día que le quiera sacar el negocio a los narcotraficantes. Ahí va a empezar la Y lucha. bueno, que lo agarre el Estado, Bueno, es una propuesta. Pero ahí hay que tener la voluntad política y muchas cosas más para hacerlo. Es que justamente acá hay una confusión, que creo entender para dónde vas, Victoria. No es que la agarre el Estado en el sentido de estatizar la producción, sino... a ver, chiquilines, ninguno de nosotros que cada tanto va a una tienda y compra un whisky o compra un vino o compra una ginebra, preferiría un escenario de hacer lo mismo, porque nunca se ha dejado de hacer, en lugar de ir a una tienda de licor o a un supermercado, un almacén, con la regulación básica mínima que hacen los estados del planeta entero, y preferiría ir a una boca de venta de alcohol. Eso me parece que es una obviedad y aplica para todos. Lo que pasa es que hay un asunto que me parece que es previo a todo eso y que a veces o no lo vemos o no lo queremos ver. El narcotráfico y el discurso que se genera alrededor del negocio y el relato que se hace alrededor es funcional a un sistema. Claro. Este sistema que consagra distintas formas de desigualdades. Es funcional, chiquilines. El sistema lo necesita. Lo necesita para yo después decir que lo combato, y cuando digo que lo combato, y todos sabemos que no va a pasar nada, destino parte de los presupuestos a armas, a esto, a aquello. Claro. Forma parte de un sistema que se ampara en ese discurso. El día que eso, digamos entre todos, miremos de frente una situación que es absolutamente ridícula de cualquier planteo histórico, antropológico, sociológico, es una sustancia que la humanidad desde siempre ha querido hacer, una práctica que la humanidad desde siempre ha querido hacer, parte de la humanidad menos, y prohibirla, ilegalizarla, es por lo menos absurdo. Alejandro, ni siquiera en la humanidad hay más de 200 especies de animales que se drogan por motus propios. Bueno, que vengan los perros también. No en relación con, no animales domésticos, animales que van y buscan sus drogas. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Animales que se drogan, si les interesa. En línea con lo que decían ustedes, yo pero estoy por la de totalmente ellos, no toda por... esa mano de obra ilegal, procesarla acá en Uruguay, yo siempre escuché muchas veces, quizás Nicolás habrá escuchado, de que esa mano de obra ilegal puede pasar a otros ámbitos ilegales que den mucha renta, como por ejemplo el tráfico de órganos. Entonces a mí siempre... Uruguay no está preparado para... Hay una idea del criminal que se equivoca. A ver, por ejemplo, en muchas favelas de Brasil uno ve, digamos, suerte de fábricas donde hay una cantidad de señoras, pues son todas mujeres, y van entubando la cocaína que la venden. Esas mujeres después van a la iglesia evangélica, son todas pentecostales, no probarían una droga jamás en su vida. Lo que pasa es que con empleada doméstica le pagan 400 reales y entubando cocaína le pagan 800. Claro. Y de la droga sienten, no, mi familia no, esto es un trabajo, vengo acá, pongo la cocaína en el tubito y no sé, después qué pasa, yo no sé. Bien. Es decir, yo creo que no hay que pensar que las personas tienen en sí mismas una tendencia criminal, sino que, a ver... ¿No ves también hay un individualismo muy grande en la sociedad hoy uruguaya que no está comprometida, trasciende en el tema de la seguridad, el narcotráfico? Es decir, cada uno está para la suya, todo el mundo está reclamando seguridad solamente al Estado, pero acá la gente no pasa algo y la gente no quiere saber nada ni de denuncias, ni de meterse. Entonces esa falta de compromiso que hay de toda la sociedad es muy profundo lo que estoy diciendo y es muy divagante, pero creo que ahí está el kit del problema. Hay que acostumbrarse a la experiencia, o sea, en los últimos años vivir la experiencia de la inseguridad para mucha gente que viene por ahí de otros tiempos donde eso no existía o era muy marginal, es muy complejo acostumbrarse también a la presencia de una organización criminal de estas características y relevancia también es muy difícil, tanto para el cuerpo político como para todas las estructuras represivas, digamos. Es difícil también asumir... hay un mito en el Uruguay que es el mito de la excepcionalidad, que a mí me tiene muy aburrido porque no funciona, de que el Uruguay es diferente. No somos tan diferentes. O sea, es un problema de tiempo, tarde o temprano lo que pasa en la región, lo que pasa en América Latina. Y acá llega. somos tarderos. O sea que... Somos tarderos, pero es una cuestión de tiempo, no es una cuestión, en Uruguay esto no pasa, y pasa. En Uruguay esto... O sea, Tenemos que ir cerrando, si me disculpan. Falta Pablo, creo, en esta vuelta. ¿Breve? Breve. Primero, dos cosas puntuales. No tiene absolutamente nada que ver la ley seca con el tráfico de estupefacientes. La ley seca fue cedida en un país, el tráfico de estupefacientes se produce y se exporta. No tiene nada que ver. Segundo,
Legalizar la cocaína, de lo que estamos hablando acá en Uruguay, tampoco tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque es un país de tránsito, señores. Acá el consumo es inexistente, igual que es el consumo en Colombia, el consumo en Bolivia, el consumo en Paraguay. Se produce para Estados Unidos, Europa, Asia. Esa es la solución. Pero es una señal también. No es una señal, porque desde la década del 80, cuando entraban toneladas y continúan entrando en Miami, ¿alguien no sabía por dónde entraban? Por supuesto que sabían por dónde entraban. ¿Cómo no van a saber? Pero no conviene, señores. Mueven miles de millones de dólares. No hay que hacer ilusos. Por eso la regulación es buena. No, yo no digo legalización. No hay que hacer ilusos que vamos a legalizar acá y un compromiso social. La diferencia, a ver. La diferencia es que justamente un mecanismo regulatorio puede implicar, por ejemplo, todas unas formas de prevención para que la gente no consuma, advertir a las personas los costos que tiene por consumir, por ejemplo, el caso de cocaína, que es una drogadura, darle también posibilidades a las personas, en el caso de que sean adicción, de cómo salir de esas adicciones. En el Uruguay se consume mucha cocaína. Capítulo que le faltó a la regulación de la marihuana en nuestro país, ¿no? Bueno, pero más o menos. Pero bueno, está planteado el norte está planteado que es por ahí. Pero el IRCA, por ejemplo, tiene todo un material diciendo cuáles son los efectos negativos del cannabis y demás. Lo que estaban muy tristes en esa época eran los traficantes de acá de Uruguay que tuvieron que dejar de vender cannabis, o sea... Pero siguen abriendo enseguida se alegraron porque encontraron otras cosas para vender y vendieron más cocaína o se reconvirtieron. Bueno, no es tan fácil. Bueno, pero a ver, ¿alguien dejó de dedicarse al narcotráfico por la legalización del cannabis en Uruguay? Afectó en términos de dedicarse dinero, al narcotráfico, no de vender esa sustancia, ¿no? Bien, señores, este tema es bastante largo, tenemos que despedir a nuestro invitado. No todo el mundo se ha podido reciclar de una droga para la otra porque son bandos diferentes. Guigú, la última, con respecto al tema central, que es el primer comando capital, nos hemos derivado en lo que tiene que ver con el narcotráfico por entender que sostiene este tipo de, tal vez no sea el origen, pero sí la sostiene este tipo de organizaciones. Es uno de los elementos. Después obviamente se dedican a la trata, a la venta de armas, es decir, a toda la esfera de la criminalidad. La pregunta es... Este es muy rentable, pero también la venta de armas es muy rentable, el secuestro de gente es rentable, es decir, es una organización criminal, ¿no? La pregunta es cómo deberíamos los medios de comunicación tratar este tema, porque no se puede perder de vista que el concepto de la identidad, ¿no? Esa necesidad tan humana, antropológicamente hablando, de pertenecer, sentido de pertenencia, bueno, eso tiene que tener una influencia en la captación de gente, en el integrar ese tipo de organizaciones, más cuando estamos hablando y se les da un protagonismo ¿no? capaz de comprar un país, de comprar autoridades. Entonces, ¿cómo deberíamos manejarlo? Es una pregunta compleja porque también hay dimensiones que se encuentran en los medios de comunicación y otras que no. Por ejemplo, el hecho de que haya muchos chiquilines que se sientan identificados con los narcotraficantes del barrio, porque obviamente ven que tienen otro estilo de vida, otras capacidades de consumo, de seducción de poder. Bueno, eso, por ejemplo, no aparece en los medios de comunicación y tiene mucho más que ver. Pero están las series, están las series, claro. Y están los titulares. Yo creo que los medios de comunicación tendrían que presionar mucho y tratar de generar mucho debate sobre el tema del tema de la seguridad, pero bueno, ahora que pasó la campaña electoral y demás, más allá de lo politiquero, más allá de que sea un bien político, en que todo el mundo se pone a pelear por ese bien político, y digamos, sinceramente y con especialistas de acá, de otras partes, hay cuestiones buenas a imitar de afuera también. Bueno, decir, bueno, vamos a tratar el tema de seguridad, que es un tema importante, pero no como un bien político con vistas a las elecciones, sino a ver qué podemos hacer como sociedad para que la gente... en fin, pueda vivir de una manera más o menos adecuada. Nicolás Guigú, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este segmento del programa. Vamos ahora a abordar otro tema que sí ha estado sobre la mesa y en debate insistentemente, no teniendo tal vez el resultado deseado, pero dando unos primeros pasos. Vamos a repasar los últimos datos del caso Albarracín para el análisis de la conducta violenta en los hombres.